comenzar entonces con la palabra que el Señor me dio para compartir con ustedes hoy. Se llama: todo aquel que camina sobre el mar. ¿Es de todo hombre que camina el caminar sobre el mar? ¿Qué se necesita, amada iglesia, para caminar sobre el mar? Necesitamos fe, correcto. Y de eso se trata este mensaje. Porque estamos en unas aguas turbulentas en nuestro país. Estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces, ¿qué necesitamos para caminar sobre ese mar de adversidades? Fe. Y no solamente nuestro país está siendo estremecido, sino las naciones del mundo. La venida del Señor está muy cerca. Y necesitamos santificarnos, necesitamos aprender a caminar en fe. Necesitamos, por eso les decía, necesitamos un espíritu enseñable. No pretender que nos las sabemos todas. No pretender que somos más sabios que otros. Porque siempre hay algo que el Señor quiere mostrarnos y quiere enseñarnos. Entonces es tener ese espíritu corregible. Porque la venida del Señor ya no dilata. Ayer les compartía y les decía en el seminario, en el diplomado, que están ocurriendo cosas. Israel es nuestro reloj profético. Nosotros debemos estar pendientes de lo que sucede en Israel. Y en Israel ahorita ya aprobaron para que ellos pudiesen ir a orar allá donde están los musulmanes. Y ya comenzó aceleradamente la construcción del tercer templo. Y la vaca bermeja del sacrificio del cual habla la palabra, que estaba extinta por completo, consiguieron un cuero y de allí sacaron un ADN, ya las tienen para el sacrificio. Y se está levantando pueblos y naciones, igual que en el tiempo antiguo se levantaron en contra de Israel, lo que fueron los amalecitas. Este espíritu nuevamente se ha levantado, porque ahí está situada el país de Irán, e Irán se ha levantado fuertemente en este tiempo para acabar con Israel. Y las naciones están ya prontas a darle la espalda a Israel. Amada iglesia, los tiempos se están acortando. Todo está casi cumplido. Entonces dice la palabra que debemos alzar nuestras cabezas porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Es por eso que debemos caminar en santidad y debemos caminar en fe. Estamos en el tiempo. El justo por su fe vivirá. Es el tiempo de vivir en fe. Es el tiempo de que nuestra fe sea avivada y que adquiramos una fe de transferencia, una fe violenta para traer del cielo a la tierra. Amén. Una fe que nos lleve a ver más allá del simple hecho de estarnos quejando porque no conseguimos algunos productos de la cesta básica, porque no conseguimos jabón, porque no conseguimos esto, porque no conseguimos aquello. Cuidado con la queja. Porque no podemos abrir un hueco en la tierra y meter la cabeza como el avestruz y decir no está pasando nada. No, sí está pasando. Pero es entender los tiempos. Y como águilas de Dios, no quedarnos allí como la gallina escarbando, no sobrevolar sobre nuestras alturas y comenzar a ver desde arriba: Señor, ¿qué estás haciendo en mi nación? Es necesario que la nación venezolana fuese quebrantada, porque de otra manera no habría forma de buscar a Dios. Es necesario que muchos se burlaran cuando el presidente dijo, bueno, que Dios proveerá. Gloria a Dios, porque los sabios y entendidos de este tiempo, los hijos de Dios dieron amén. Porque realmente Él es quien debe proveer. Porque está reconociendo que humanamente no hay ninguna alianza política, que no hay ningún gobierno. Y le digo una cosa, y siempre lo digo y lo mantengo: no fui llamada y no fuimos como iglesia llamados a estar apoyando un partido político u otro. Y lo digo y lo diré aunque me lancen piedras. La iglesia está llamada a marcar la diferencia, a establecer el reino de Dios y su justicia. No está llamada a cargar una bandera de un color o a cargar otra de otro color. Estamos llamados a hablar la palabra profética. Estamos llamados a hablar lo que nos dice la palabra de Dios.
a declarar, no andar caminando por allí como el que no sabe y diciendo, bueno, en este país todo se fue a la porra, todo se desapareció, todo esto antes era mejor y antes tal cosa y antes es posible que antes todo haya sido mejor, visto naturalmente. Pero cuando lo vemos a través de la fe decimos, gloria a Dios que el Señor está llevando a torcer el brazo de los políticos de esta nación y aún del pueblo que está involucrado en idolatría y en tantas cosas para decir, bueno, los brujos, los agoreros, los santos que levantaron allí para pedirle a Dios, eso no está funcionando. Entonces allí es cuando nosotros estamos llamados a conectarlos a la fuente, a decirle, ven a la barca, y camina sobre el mar. Amén. Entonces, para caminar sobre el mar necesitamos fe. Vamos a tomar la base bíblica en el Evangelio de Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre ellos en el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy el que soy. Él no dijo soy yo, él dijo yo soy. No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y siempre se habla de Pedro, y yo recuerdo cuando estaba pequeña, iba a la iglesia, había un corito que decía, iba Jesús caminando sobre las olas del mar, Pedro le dijo voy, el Señor le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vamos a Pedro, cómo clamaba al Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, como yo no tengo muy buena voz para cantarle, yo se lo recito, amén. Debemos aprender a utilizar y saber cuáles son nuestros dones y talentos, y no colocarnos en lo que no tenemos. Entonces yo recuerdo ese coro cuando yo estaba pequeña, mi abuela a las campañas, y escuchaba ese coro. Pero a mí me llama la atención algo, y es que Pedro se atrevió a caminar sobre el mar, y humanamente no hay otro que lo haya hecho. Pedro era arrojado, Pedro era el que decía vamos. Pedro tenía una fe violenta, y a mí me gusta eso de la fe violenta, porque yo soy de las que digo, si el Señor me dijo algo, si mi papá me dijo algo, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y a mí no me interesa cómo se vea la situación, si Él lo dijo, Él lo va a hacer, porque sus promesas son en el sí, en el amén. Entonces lo primero que necesitamos para caminar con Jesús sobre el mar es fijar los ojos en Jesús en medio de la tormenta. Cuando los fijamos, vemos que dice el versículo 24 que las olas azotaban la barca y el viento era contrario. Cualquier parecido con la realidad venezolana es mera coincidencia. Las olas están azotando nuestra barca, están azotando nuestra casa, están azotando nuestra familia. Cuando nos comunicamos por teléfono con los familiares que no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el otro. Las olas están azotando la barca.
Pero ahí es donde debemos plantarnos y decir, ok, voy a fijar los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y a mí me gustó mucho esto que leí acá, que dice, la fe es la sustancia que hace que lo imposible se haga posible. Ah, caray, ya va. Se enganchó esto acá. La fe es la sustancia que hace que lo imposible se haga posible, que se haga lo invisible visible. Amén. Amén. Bueno, se quedó como un adorno allí. Es la sustancia que se hace que hace que lo imposible, lo que parece que no tiene solución, lo que parece que no fuese a suceder, se hace visible. Por eso es que atraemos el reino de Dios de allá y lo halamos acá, a nuestra realidad. Pero ¿cómo van a ampliar el templo? Justamente en este tiempo no hay cemento, no hay cabilla, no hay esto, no hay aquello. Pues porque si Dios dijo que lo iba a hacer, yo no sé de dónde Él lo va a mandar, pero yo sé que Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿De dónde viene? Del norte, del sur, del este, del oeste y del cielo. ¿A quién va a utilizar? Pues no sé. Si utilizó un cuervo para que le llevara comida a Elías, y era el tiempo de la ley, cuanto más en la gracia. Entonces si Él lo dijo, Él lo hará. Pero ¿cómo el Señor va a transformar a mi esposo? Si mi esposo es esto, es aquello, es un bebedor. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mantente creyendo. Pero que nuestra boca no diga lo contrario de lo que oramos. Porque muchas veces oramos algo y creemos otra cosa. Entonces al cielo.